Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición poder estar ya listos en esta preciosa mañana de hoy día domingo para meditar en la palabra del Señor en nuestro culto de celebración, un culto especial que tenemos cada domingo para adorar, para alabar a nuestro Señor, pero también para edificarnos con su bendita y santa palabra. Mis amados hermanos, gracias damos al Señor. Quisiera que me acompañes en unas breves palabras de oración para que podamos continuar estudiando la palabra de nuestro Señor. Inclina tu rostro, hermano, hermana, para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Santísimo Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan precioso, por este día que tú nos regalas, Señor, y por la oportunidad de poder escuchar tu bendita y santa palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, que a través de tu Santo Espíritu ministres nuestro corazón, Señor. Padre mío, hagas de nosotros mentes y corazones dispuestos a oír tu voz, a obedecer tu voz, Señor mío, para que haya, Señor, cambio en nuestra vida, Señor, y así poder ser mejores siervos tuyos, siervas, padres, mejores personas en nuestra sociedad, amado Dios, útiles, Señor, para tu obra, Padre mío. Te pedimos, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Santísimo Señor. Donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, oyendo este mensaje, tú seas bendiciéndole, Señor, transformándole con tu poderosa y santa palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio a la carta a los romanos en esta serie de mensajes que le hemos puesto como nombre el Evangelio de la justicia de Dios por la fe. Y el tema que queremos compartir en esta mañana es el testimonio del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente. Y nuestro texto para el día de hoy, Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 17. Romanos 8, capítulo 12 al versículo 17. Vamos a estar estudiando. Y hermano, por asunto del tiempo, no vamos a leer el texto bíblico, pero vamos a ir leyendo en medida que vamos desarrollando, versículo por versículo. Entonces, este pasaje, amados hermanos, pone en evidencia real nuestra vida cristiana. Si es que somos verdaderos cristianos, el Espíritu Santo dará testimonio si realmente somos de Dios, hemos sido separados para Dios. Entonces, este pasaje nos muestra, mis amados hermanos, a quién servimos, quién nos dirige, quién guía nuestra vida, si es el Espíritu Santo o es todavía nuestra carne. Entonces, eso vamos a estar estudiando en esta preciosa mañana. En primer lugar, amados hermanos, deudores somos, pero no de la carne. Entonces, dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, aquí, hermanos, encontramos un contraste entre la carne y el espíritu. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es la conclusión de este contraste entre la carne y el espíritu? Y la respuesta es que nada debemos a la carne para que vivamos conforme a sus órdenes, conforme a sus deseos, para que vivamos conforme a los apetitos carnales, ¿no? La vieja, antigua y corrompida naturaleza no ha sido nada más que una dificultad a lo largo de toda nuestra vida que hemos vivido alejados de Dios. Nunca nos ha hecho ningún bien,
Si Cristo no nos hubiera salvado, la carne nos habría arrastrado a los más profundos, negros y ardientes lugares del infierno. Entonces, la pregunta es, amados hermanos, ¿qué obligación podemos sentir para con tal enemigo? Entonces, ¿qué favor podemos hacerle a un enemigo que durante toda nuestra vida nos ha martirizado, nos ha esclavizado? Por eso, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíamos en ellos. Entonces, este pasaje nos muestra del tiempo pasado, cómo era nuestra vida, a quién servíamos, qué es lo que hacíamos. Pero eso era en el pasado, antes de venir a Cristo. Pero ahora ya no servimos a la carne, mis amados hermanos. Ya no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu de Dios, y servimos a Cristo Jesús. Versículo 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, los que viven conforme a la carne han de morir no solo físico, sino también espiritualmente y eternamente. Quiere decir que los que todavía sirven a la carne, mis amados hermanos, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Los que mueren sirviendo a la carne no tienen esperanza. Vivir conforme a la carne es no ser salvo. Y qué triste que hay muchos todavía en las iglesias viviendo en estas condiciones. Esto, lo que estamos hablando, queda muy claro en los versículos 4 y 5 de esta carta a los romanos. Y esto hemos estado estudiando también el domingo pasado. Y dice el versículo 4 de este capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Que hay una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora, nos hacemos una pregunta, hermanos. ¿Por qué dirigió Pablo estas palabras a personas que ya eran cristianas? ¿Y implica acaso que algunos de ellos pueden llegar a perderse, a descarriarse? Claro que no. Pero el apóstol incluye frecuentemente palabras de advertencia y de autoexamen en cada una de sus cartas, sabiendo que en cada congregación puede haber aquellos que nunca han sido genuinamente salvos. Entonces, por eso se incluye en cada mensaje que los siervos de Dios, los obreros, los pastores, los misioneros, incluimos un llamado al arrepentimiento en cada servicio cristiano, en cada asamblea cristiana, dando así la oportunidad a aquellos hombres y mujeres que han de ser tocados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y se han de arrepentirse, mis amados hermanos. Por eso es lo que Pablo escribe esta porción de la palabra, para enseñarnos, para ilustrarnos, para hacernos recapacitar,
para hacernos ver nuestra condición, cómo es que vivimos, si es que todavía vivimos en la carne, si nada ha cambiado desde que hemos conocido a Cristo. Entonces, todas estas cosas nos advierte la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ahora, en segundo lugar, de los versículos 14 al 17, el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en nuestra vida? Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios. Aquí encontramos otra forma de describir a los verdaderos creyentes, es decir, que son guiados por el Espíritu de Dios. Pablo no está refiriéndose aquí a cosas espectaculares de guía divina en la vida de los eminentes cristianos, sino se está refiriendo a lo que está escrito de todos los hijos de Dios. Esto es que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es la relación con la filiación divina, o sea, la inauguración en el momento de nuestra conversión. Esto implica la recepción a la familia de Dios con todos los privilegios y responsabilidades de hijos adultos, no de niños irresponsables. Es decir, un verdadero convertido no tiene que esperar un cierto tiempo antes de entrar en su herencia espiritual. Es suya en el momento que ha sido salvo. En ese mismo instante recibe todos los privilegios, todo el paquete completo de la salvación. Eso es lo que Dios hace con nosotros, mis amados hermanos. Por eso este pasaje dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, desde aquel momento que oímos el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hemos escuchado el Evangelio. El Espíritu de Dios ha tocado nuestro corazón a través de su palabra, a través del Evangelio. Y cuando nosotros hemos reaccionado a aceptar el Evangelio, a aceptar a Cristo como nuestro Señor, en ese momento hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Y en ese momento mismo Dios nos ha dado todo el paquete completo que corresponde a un verdadero Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso tenemos que dar gracias al Señor, porque Él nos da todas estas cosas sin merecerlo, mis amados hermanos. Versículo 15 dice así la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Los que viven bajo la ley son como hijos menores de edad, bajo autoridad, infundidos por el temor, ¿no?, y por el castigo que puede representar el no poder cumplir la ley. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, no nace a una posición de servidumbre, no es introducido en la casa de Dios como un esclavo, sino que recibe el espíritu de adopción, es decir, es puesto en la familia de Dios como un hijo maduro, ¿no? Un hijo responsable, que tiene que cuidar todas las cosas que Dios le ha entregado. Y por eso, amados hermanos, podemos
levantar la mirada a Dios y decirle, Abba, Padre, ¿no? Esta es una forma íntima de llamar papito a Dios de todo nuestro corazón, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe esto. Esta es una palabra, amados hermanos, aramea, ¿no? Que ha sido escrita. Abba, Padre, significa papito. En la intimidad podemos decirle así a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta palabra, la palabra adopción, aquí se refiere a la conciencia de la filiación a la familia de Dios que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Pero encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, también en Efesios, capítulo 1 y versículo 5, la palabra adopción en estos pasajes significa posicionamiento de hijo, es decir, el acto de situar o reconocer a todos los creyentes como hijos maduros y adultos con todos los privilegios y responsabilidades, ¿no? Esto es lo que significa, amados hermanos, la palabra adopción. Adopción. El término adopción nunca significa lo que significa en nuestra sociedad, que es tomar un hijo de otro padre como hijos propios. No es esto el significado en la Biblia. En la Biblia es más que eso. Es recibir todos los beneficios de un verdadero hijo, amados hermanos. Por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, porque no nos ha dado Dios, ¿no?, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, todo esto Dios nos ha dado, ¿no? Poder, y dice de amor y de dominio propio. Por eso es que podemos decir, amados hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Porque quien fortalece nuestra vida espiritual es Dios a través de su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, mis amados hermanos. Por eso es que nos damos cuenta, ¿no? Muchas personas, quienes somos guiados por el Espíritu Santo, podemos, gracias a Dios, amados hermanos, permanecer en su obra. Hay muchos de nuestros hermanos que piensan bonito, tienen buenos proyectos evangelísticos, nos comentan, nos comparten, pero mis hermanos están imposibilitados, no pueden hacer nada, no pueden ni alabar a Dios, no pueden orar a Dios y mucho menos involucrarse en la obra. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen el Espíritu Santo moviéndoles a hacer la obra de Dios, a obedecer, a sentir temor, pasión por las almas. No tienen, mis amados hermanos. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia en el cristiano que tiene el Espíritu Santo con aquellos, amados hermanos, que dicen cumplir la ley, ¿no? Si así fuera, entonces por demás, dice el apóstol Pablo, por demás hubiera sido la muerte de Cristo, mis amados hermanos. Nadie ha podido cumplir la ley. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él viniera a cumplir. Y a través de Él todos nosotros, por creer en Cristo, recibimos entonces la ayuda, la promesa de su Santo Espíritu para poder conducirnos en este mundo, en esta vida, obedeciendo a Dios y a su palabra. Eso es la diferencia, mis santos hermanos. Versículo 16 dice así la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, no es la persona, no es el amigo, la persona cercana que te diga, ¿sabe qué? Tú sí eres un hijo de Dios. No, hermano. Tiene que dar testimonio el Espíritu Santo mismo a nuestro ser, a nuestro corazón, que realmente
somos hijos de Dios. Hay un instinto espiritual en el creyente recién nacido, que le da la certidumbre de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo se lo dice. El Espíritu mismo dice juntamente, da testimonio al espíritu del creyente de que es miembro de la familia de Dios. Entonces, a medida que el creyente, mis amados hermanos, va leyendo la palabra de Dios, el Espíritu confirma, ¿no?, la verdad de que el haber confiado en el Salvador, y por eso ahora es un hijo de Dios. La Biblia define a los hijos de Dios como aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, y han sido regenerados por la palabra, por el poder de Dios. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Los que creen y los que reciben son hijos de Dios. Entonces, no existe, hermanos, fundamento bíblico para suponer que todos los seres humanos son por naturaleza hijos de Dios. No hay, hermano, en la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Entonces, esto está claro en la palabra del Señor. Hermanos, los seres humanos no podemos decir vamos a engendrar un hijo de Dios. No podemos, amados hermanos. Ni porque el padre ha sido pastor, ya el hijo van a ser cristiano. O si el abuelo, los hijos, los nietos van. No, hermano, no es así. Cada persona tiene que reconocer su condición pecaminosa y aceptar a Cristo para obtener el perdón. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que somos ahora, amados hermanos. Todo aquello que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos hijos de Dios. Y dice este pasaje: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que nos espera en el tiempo futuro, ser transformados como nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, hermano. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Qué interesante. Ahora, hermanos, la membresía en la familia de Dios da unos privilegios que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Todos los hijos de Dios son herederos de Dios. Un heredero naturalmente llega a heredar las posesiones de su padre. Estas posiciones, amados hermanos, lo que indica aquí en este pasaje: todo lo que el Padre tiene es nuestro. Así dice la palabra del Señor. Todo lo que el Padre tiene viene a ser nuestro. Entonces, pero hay algo que es cierto, hermanos. Aún todavía no hemos entrado en la posición y disfrute de todo ello. Pero nada puede impedir, hermanos, en el futuro que esto se cumpla, ¿no? Que esto sea así. Cuando Él vuelva para tomar el cetro de gobierno universal, nosotros compartiremos con Él todos los derechos de propiedad de toda la riqueza de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, cuando Pablo añade aquí a este versículo: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados,
no está haciendo de un sufrimiento heroico la condición de nuestra salvación. Tampoco está describiendo a un grupo pequeño interno de vencedores que hayan sufrido grandes consecuencias, grandes dificultades, más contempla a todos los cristianos como conjuntamente padecederos y a todos los cristianos como glorificados juntamente con Cristo. Naturalmente, hermanos amados, hay muchos que sufren más que otros por causa de Cristo. Y estos tendrán como resultado diferentes y grandes recompensas en la gloria de Dios. Por eso dice el capítulo en 2 de Timoteo, amados hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4 también, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, todo esto, amados hermanos, hemos ganado por la muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es por cumplir la ley, no es por la ley, hermanos, sino por haber aceptado y reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En conclusión, mis amados hermanos, en estos pasajes hemos aprendido, amados, que no le debemos nada a la carne para que vivamos sirviendo, alimentando a la carne. La carne nos ha estropeado, nos ha maltratado, mis amados hermanos. Más bien somos deudores de Cristo, porque Él se sacrificó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos reconocer ese sacrificio. Y todo lo que hemos reconocido, hermanos, hemos entregado nuestra vida, nos hemos rendido a Cristo y nos hemos dejado guiar por su Santo Espíritu, amados hermanos. Y si continuamos y si perseveramos, entonces recibiremos todas las promesas que encontramos aquí en la palabra del Señor y recibiremos toda la herencia que el Padre tiene para con nosotros, mis amados hermanos. Te pregunto en esta mañana, ¿esa es la esperanza que usted también tiene? Entonces, vamos a orar, amados hermanos, en este tiempo, agradeciendo al Señor por su bendita y santa palabra. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Santísimo Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor mío, por las promesas que encontramos ahí. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu. Oramos, Dios bendito, por aquellos hermanos, Padre amado, que todavía, amado Dios, no han crucificado la carne, Santísimo Señor. Ayúdalos a vivir para ti, Señor mío. Amarte, Señor, a dejarse guiar por tu Santísimo Espíritu, Padre Santo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos, perdona a mis hermanos, Padre. Gracias por tu bendita y santa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga. Amén.